Dios les bendiga a todos. Agradecemos la oportunidad que nos dan de estar viéndonos y escuchándonos en esta ocasión. Y nos acompaña el evangelista Alexis Rosario. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan por este medio. Y también le damos las gracias a Jonathan por el privilegio de tenernos en este lugar para que así podamos llevar el mensaje a todas esas personas que necesitan de aliento y de esperanza. Y vamos a buscar la palabra del Señor. Este es de los versículos, como siempre digo, que deben estar marcados en su Biblia. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hoy vamos a estar hablando un poco del testimonio de Alexis, de cómo Dios ha ido tratando y hablando durante su vida, comenzando desde el área de la universidad, porque queremos traer un espacio donde se hablen de estos eventos para que los padres, los jóvenes, los universitarios que nos escuchan puedan tener una perspectiva de cómo Dios va trabajando las vidas. Y como dice el versículo, cómo Dios es capaz de hacer todas las cosas nuevas en la vida del ser humano y en su corazón. Alexis, cuéntanos un poquito de tu vida, de cuando fuiste a la universidad. ¿Qué pensabas hacer? ¿Qué pensabas estudiar cuando estabas en esas temporadas? Pues cuando comienzo en la Universidad de Puerto Rico, de Mayagüez, es decir, Todos del colegio, saludos. comienzo a estudiar lo que era ingeniería mecánica, con la idea de plantearme en esa plataforma, aunque no sabía que Dios iba cambiando los planes, eventualmente pasaban los años. Cuando comenzaste la universidad, ¿estabas convertido al evangelio? ¿Ibas a alguna iglesia? No, en el momento que comienzo la universidad no conocía básicamente nada del evangelio, aunque sí tal vez cuando niño me habían fomentado una área tal vez de sí creer en Dios, de saber que existe un Dios, pero no tenía ningún tipo de conocimiento ni estaba convertido para ese entonces. Entonces, cuando llegas a la universidad, que vas a estudiar ingeniería mecánica, ¿cómo fue que surge el evento con el cual te encuentras con Jesucristo? Pues mira, fue algo impactante y lo voy a decir. 2 semanas antes de yo convertirme tenía un evento planificado no muy bueno que iba a cometer realmente. Y lo voy a decir libremente, aunque son cosas que a veces uno no le gusta decir, pero sí tenía un asesinato planificado para un familiar. Y 2 semanas antes Dios llega a mi vida, yo estando bañándome en mi apartamento en Mayagüez, y comienzo a llorar porque también un primo le había acontecido un cáncer. Y comienzo a llorar y comienzo a decirle: Dios, mi primo tiene cáncer, tiene 19 años, no sé qué voy a hacer, me están pasando tantas cosas. Y en ese momento comencé a escuchar una voz audible en aquel baño, me acuerdo como hoy, y creo que lo revivo y lo disfruto. Y escucho una voz que me dice: muchas veces te he llamado, pero me has rechazado. Si tú me sigues hoy, te utilizaré como guía de tu familia y tu primo será sano. Y en ese momento que tuve aquel encuentro con Cristo en aquel baño, mi vida comenzó otro rumbo. Quiero hacer énfasis en esto. Quizás Dios está tocando tu vida para que ores por tu vecino, ores por tu comunidad, ores por los que te rodean. Dios es un Dios que se revela. Y con tu oración se abren puertas espirituales para que Dios toque las vidas y el Evangelio de Cristo sea establecido en los corazones. Quizás nunca te enteres, pero el Señor a través de utilizó tu oración para hablarle a personas de que Cristo es real y convocar los corazones al Evangelio de Cristo. Así que Dios te tocó allí, recibiste la revelación, y exactamente después de ese evento, ¿cómo fue que comenzó tu vida como creyente? ¿Empezaste a asistir a una iglesia? ¿Cómo fue el movimiento? Pues en ese momento, como yo no conocía básicamente el Evangelio, Dios comenzó a guiarme directamente y me dijo hasta qué iglesia quería que yo fuera. Comienzo a visitar la iglesia evangélica Faro de Luz, que es la que actual todavía asisto. Y adicional a eso, pues al estar en Mayagüez, me comentan de que hay lo que se conoce como las confras,
y me hablan de la HCA. La mejor compra, me perdonan De todos los verdad que que me sí. escuchan. Y me hablan para aquel tiempo el presidente era Denis y era también presidente de jóvenes en la iglesia donde asistía un familiar, un primo mío, y de ahí me acerco a ellos y ellos fueron una gran base y un gran apoyo en medio de una conversión al principio, lo cual pues, yo no conocía absolutamente nada de lo que era el cristianismo y de la Biblia mucho menos. Es interesante porque en ocasiones se asocia la universidad con un momento en que los jóvenes se van a perder, no van a continuar creciendo en el Evangelio, pero la experiencia que tuve con la HCA en Mayagüez, si usted es padre y necesita guiar a su hijo a una confra, cuando entra a la universidad busque un lugar entre creyentes que su hijo también se pueda nutrir espiritualmente, porque para mí la HCA fue una escuela espiritual. Y en ese ambiente universitario que pueden haber muchas influencias o mucha influencia de distintas cosas, los que a mí me afectaron fueron mis compañeros del evangelio en la universidad. Y me enseñaron sobre misiones, evangelismo, sobre muchas cosas. Y yo sentí como fui creciendo espiritualmente ahí. Así que ante un evento que quizás estabas en un panorama para perderte, yo utilizo ese panorama para que viniera a los pies del Señor. Sí, Cuéntanos cómo fue que el Señor se te reveló, cómo empezaste a crecer en tu ministerio mientras estabas en ese ambiente o en esa temporada de tu vida. Yo creo que una de las cosas que más me hizo crecer fue el tener sí esa hambre de conocer quién era esa figura que se me había revelado en aquel baño, que solamente yo escuché una voz, o sea, yo no sabía ni de dónde venía, ni quién era, y que tenía esa hambre de conocer. A la misma vez tuve el apoyo como estaba diciendo, de la confra, y comienzo a estar con personas que ya estaban mucho más maduros en el Evangelio. Comenzaron a enseñarme, a hablarme de lo que Jonathan acaba de decir, de lo que son misiones, de cómo evangelizar, de cómo llegar a las personas. Y al tener esa base desde el principio fue la que me ayuda para comenzar a abrirme también en un ministerio evangelístico, porque sí tengo que decir que yo era de las personas que era el más tímido, yo no me atrevía a hablar frente a nadie, y creo que la plataforma de la confra en Mayagüez fue una plataforma muy excelente y fue muy efectiva porque comienzas a exponerte, tal vez a un público un poco menos, son personas de tu misma edad, comienzas a desarrollarte. Y una de las cosas que yo siempre le he dicho a otras personas que le he escuchado que están en las confras, es que la confra es una plataforma y un trampolín para ministerios, porque hemos sabido de muchas personas que después que salen de ese lugar son pastores, evangelistas, misioneros, porque créeme que sí desarrollan y sí se enfatizan en que el crecimiento espiritual juntamente con tu iglesia, pero como sabemos, a la iglesia, a los que estudiamos en un lugar lejos, podíamos ir los domingos solamente, y en la confra pues teníamos 3 días de semana culto más adicionales otras actividades. En la HCA nos ponían a orar de madrugada en la placita del Celi, el retiro de 3 días de ayuno de oración, el retiro de iniciación. Habían unas dinámicas espirituales que provocaban que uno creciera. Entonces, estás creciendo ahí en ese ambiente y empiezas a salir a la iglesia entonces a predicar. Sí. Por lo que estábamos dialogando. Sí, recuerdo que comienzo a predicar a los 8 meses de estar convertido, la primera predica que hago en mi iglesia. Luego se me da la oportunidad en la confra en hacer una prédica intergrupal, que realmente le tocaba a Eliezer Echevarría para aquel tiempo, y un saludo a Eliezer. Saludos, Eliezer. Si ve este video. Lo va a ver, lo tagueamos. Le tocaba hacerlo a él, pero él sintió de parte del Señor que era yo el que tenía que llevar el mensaje. Se me da la oportunidad en ese momento y yo creo que fue, como dije, ese trampolín, y luego de que me ven ese día predicando, comienzan las invitaciones de mismas personas de otras confras, de la misma confra, a diferentes iglesias y a diferentes lugares de Puerto Rico. Hemos estado hablando 2 minutos, pero quiero que tenga presente en esto, 8 meses de pensamientos de asesinato a exponer la palabra de Dios. Dios es capaz de transformar cualquier corazón para su gloria y su honra, y establecer el reino y capacitar a las personas con dones y talentos para que cuando hablen la palabra, los cimientos del mundo de las tinieblas se estremezcan y salgan, y la luz de Cristo sea lo que se establezca. Así que
no importando quizás cómo veas ese joven, comienza a verlo con los ojos del Espíritu y lo que el Señor puede hacer con ese joven. Así que estás predicando en distintas partes, en distintas iglesias, el Señor te lleva creciendo de una forma bien especial. ¿Y qué ocurre? Pero ocurre lo que yo creo que, como decía Job, en aquel momento me ocurrió lo que más le temía. En algún momento tomo la decisión, porque realmente a veces nos enfatizamos solamente en que porque pasó y las cosas no pasan por un sí o un no, simplemente creo que son decisiones que tomamos. Luego de estar varios años, estar predicando, de estar llevando la palabra, donde tuvimos la oportunidad hasta de ir a un viaje misionero con la HCA a Bonao, República Dominicana. Todo era básicamente algo hermoso, todo iba creciendo y todo iba como decimos, abriéndose para que el ministerio fuera expandiéndose mucho más a otros lugares. Creo que, si no mal recuerdo, habían invitaciones que posiblemente se me iban a dar para Texas, para Colombia. O sea, que se estaba haciendo un trabajo efectivo, pero sí había todavía algo en mi corazón que no estaba bien. Había algo todavía en mi corazón que estaba muy profundo, unas heridas que habían sido penetradas desde mi niñez y que sí me iban afectando, lo cual ocasiona juntamente eso con un evento que tengo en mi iglesia. La persona que era mi mano derecha en aquel momento sufre una traición, y creo que utilizo tal vez la excusa, porque creo que siempre lo he dicho, que fue la excusa perfecta para yo decir, es momento de yo dejar el evangelio. ¿Por qué? Porque tal vez en aquel momento mi pensamiento era que yo quería salir del ambiente que yo estuve a encontrarme con algo distinto en la iglesia, y que pues, también había pasado, es un lugar donde somos seres humanos y posiblemente también puede ocurrir. Así que luego de eso y de muchos errores que cometo, decido apartarme de los caminos del Señor. Si tienes un ministerio, pero ya hay un pensamiento en ti de apartarte de la iglesia, de dejar de buscar del Señor, queremos decirte que tomes las armas del Espíritu y eche ese pensamiento fuera de tu mente. Porque aquí tenemos un joven que Dios lo está utilizando, pero también el enemigo de las almas está trazando un plan para ver cómo logra sacarlo del camino para que el evangelio no continúe creciendo. Y es una realidad. Y también, si usted es miembro de una iglesia y ve a evangelistas, a ministros, a pastores, a pastoras, ore por ellos, cúbralos en oración, porque también hay unas guerras espirituales alrededor de ellos. Alexis, te apartas de los caminos del Señor. Miren, una voz que le habla, recibe la revelación de Cristo. Podemos tener experiencias lindas en el Señor, pero no estamos exentos de apartarnos de sus caminos. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Te apartas del Señor. ¿Qué ocurre cuando te apartas del Señor? Pues, adelantando, creo que fue la peor decisión que tomé en mi vida, de todas las que he tomado mal, porque creo que ese fue el inicio de todos los males. Lo sabemos, yo creo que es algo que se predica, que se dice, pero no es hasta que tú lo vives que comienzas a certificar todo lo que tal vez en un momento dado gente te predicaba: nunca te apartes de los caminos, las consecuencias son muy fuertes, y a veces uno pensaba, qué peor que lo que viví antes, porque aunque hoy no vamos a hablar de eso directamente, pero yo había vivido 19 años horribles en mi vida y yo pensaba que no iban a pasar cosas peores tal vez. Pues Alexis Rosario comienza a hacer cosas indebidas, comenzó a aferrarse a lo que fue el alcohol, me marqué mi cuerpo, me hice tatuajes, comencé a aferrarme a los vicios de la calle, de lo que son las mujeres, amistades que no convenían, lo cual me conllevó y me llevó a hacer cosas que yo sabía que me iban a hundir, pero aún así seguía haciéndolas. Una de ellas, podría decir, fue tener hijos fuera de matrimonio, lo cual sí amo a mis hijos en gran manera, para mí han sido unas grandes bendiciones, pero hay unas consecuencias que conlleva ese tipo de decisiones que tomamos. Nos descarrilamos tanto que comenzamos a hacer cosas que sabemos que están mal para Dios y en contra de Dios, y que nos van a afectar a nuestras vidas,
Pero en ese momento nos convertimos en ciegos y comenzamos a hacer cosas, Las obras de la carne las obras de la carne. comienzan a manifestarse. Y esas obras de la carne comienzan, es como si fuera un plan de autodestrucción. Empiezas a desarrollar apetitos que te destruyen. Eso es así. Tener conductas que te destruyen. Hay que cuidar nuestra vida espiritual. Para cuidarnos de todas estas cosas que no nos ocurran, porque aunque la revelación de Cristo puede ser evidente en nuestras vidas, no estamos exentos. Y hay unos poderes que la Biblia establece, espirituales, que hacen batalla y guerra para que sus hijos no continúen en el evangelio del Señor. Te apartaste del Señor, probaste o quizás continuaste con una vida que tenías ya. Cuéntanos, ¿cómo es que el Señor comienza a tratar tu vida para que vuelvas a sus caminos una vez más? Pues yo pienso que Dios utilizó diferentes áreas, diferentes personas. A mis 25 años me da un cáncer testicular, el cual me tienen que extirpar el testículo izquierdo. Y no tuve que coger ningún tipo de tratamiento, ni quimio, ni radio, ni tan siquiera una pastillita para que a mí me ayudara en el proceso. Porque un día voy a una de las iglesias, tenían una sospecha de que se había regado para el pulmón. Apareció, te hiciste los estudios. Me hice los apareció, estudios, ¿qué apareció? hicieron un CT y había aparecido una mancha en el pulmón, pero tenían que hacer un estudio mucho más profundo para saber si era que ese cáncer estaba regándose o se había metastizado, como es que se dice. Voy a esta iglesia, oran por mí, cuando vuelvo a hacerme los estudios todo había desaparecido. Cuéntanos un poquito del detalle de esa iglesia, porque estábamos hablando sobre ello. Y es bueno que estas cosas se hablen, porque hay eventos espirituales ocurriendo mientras se está dando el culto en la iglesia. Y hay que abrir espacios en las iglesias para que los pastores, los ministros, puedan dejarse guiar por el Espíritu para tocar la vida y los milagros y las sanidades se den. Cuéntanos, ¿cómo fue ese evento en la iglesia? Pues me invitan a esa iglesia. El pastor mismo dice que él quería orar por los enfermos, que había sentido que había gente enferma y con gente con cáncer. Fuiste a la iglesia, pero no estás convertido. No estoy convertido. Y les puedo ser bien sincero, ni tenía en mente todavía dar el paso, porque una de las cosas que pasa cuando uno se aparta es que se siente tan sucio y ha hecho tantas cosas negativas que piensa que Dios no te va a perdonar ni te va a restaurar. Esa es una de las realidades. Quizás tengas muchas excusas para no ir a la iglesia. Eso es así. Pero Dios conoce tu corazón. Sabe que te sientes perdido, que no te sientes digno de venir ante su presencia. Pero recuerda que su sangre te puede perdonar de todo pecado. Estás en la iglesia, no quieres pasar al frente, ¿y qué ocurrió? Pues cuando decido levantarme e ir, cuando estoy caminando por el pasillo principal de la iglesia, el pastor lo que siente decir es, yo siento la gloria de Dios sobre este muchacho, porque hay un propósito en él, que él sabe que Dios los está llamando y él no ha querido venir, pero yo siento que Dios va a hacer algo en él. Inclusive el pastor no sabía que yo estaba pasando por algo de cáncer, porque él no me conocía. Y cuando ora referente al cáncer. Y en ese momento pues siento el poder de Dios sobre mi vida, siento como Dios seguía hablando a mi alma a través de diferentes circunstancias. Y como dije, cuando voy a hacerme el último estudio, recuerdo como hoy, la doctora me dice, te puedes ir, está todo bien. Y yo le digo, pero usted no me va a dar ni tan siquiera una pastilla, porque fue lo que yo le había dicho para el tratamiento. Me dice, no, Alexis, tú estás completamente sano, no tienes que pasar ningún tipo de tratamiento. Dios obrando en una vida aún sin convertirse, sanando un cuerpo. Yo creo que detrás de todo esto hay personas que están orando para que tu vida continúe creciendo en el Señor. Si usted es de las personas de oración, continúe orando, porque todavía hay altares donde Dios se revela, todavía hay iglesias donde Dios sana, todavía hay lugares donde Dios toca las vidas para que vengan al Evangelio de Jesucristo. Saliste de la iglesia sano, del consultorio sano. ¿Qué estabas pensando en esos momentos? En ese momento yo creo que pensaba que yo no podía entender ni creer lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Yo pienso y creo que lo he dicho en otras ocasiones y aprovecho esta ocasión para decirlo, que yo pensaba que Dios era un Dios
de matanza, de vengativo, que si De te castigo. portas, sí, de castigo, que si te portas mal y te apartas, viene a aplastarte, o como decían antes, te viene a talar, te van a hacer diferentes cosas. Pero yo seguía experimentando un Dios que, a pesar de todo lo que yo estaba haciendo en contra de Él seguía extendiendo su mano de amor y misericordia, buscando mi bienestar espiritual, pero también en mi vida. Y eso era algo que realmente no lograba poder analizarlo, ni tan siquiera entender esos caminos. A veces tenemos un molde para Dios y Dios no cae en el molde que tenemos. Y Dios nos da procesos para que entendamos que quizás la perspectiva que tenemos de Dios no es la perspectiva que Dios quiere que nosotros tengamos de Él. Y podamos experimentar su amor, más allá de lo bueno que podamos hacer en nuestras obras, por su gracia infinita sobre nosotros. Entonces no entendías lo que Dios estaba haciendo. ¿Cómo es que Dios logra cautivar tu corazón para que regreses a sus caminos? Pues luego de todas esas cosas que estaban pasando en mi vida, no te puedo negar, Jonathan, y a las personas que escuchan a través de estos medios, que Alexis al no entenderlo, no daba todavía ese paso de decir, Dios, vuelve a entrar en mi vida y cámbiame. Seguía haciendo mil loqueras. Como decimos en la calle, o decía la gente, seguía el garete, como decimos por ahí, y disculpe cómo se esa jerga, pero a veces hay personas que nos entienden de esa forma. Y seguí en una vida, eso fue a mis 25 años, yo seguí en una vida totalmente desenfrenada. Luego de eso es que tengo mi segundo hijo con mi actual esposa. Un saludo a mis hijos, que yo sé que van a ver Alexián y Aleicha, que son razones de vivir y de seguir hacia adelante. Que tengo con mi actual esposa, pero en aquel momento pues no éramos esposos. A tu esposa, aprovecha. Sí, un saludo a Michelle, que ella sabe que yo la amo. Y lleva toda la mañana hablando de ti, no te preocupes. Creo que todo el mundo dice lo mismo, siempre estoy hablando de ella y de lo que Cristo ha hecho. Tengo el hijo con ella, seguí mi vida completamente desenfrenada, seguí haciendo mucho daño. Le hice mucho daño a mi esposa, le ocasioné mucho daño físico, sentimental, emocional. Todo era un desenfreno que les voy a ser bien sincero, y no es que quiera buscarle excusa. Inclusive hemos tenido conversaciones mi esposa y yo, que yo le he dicho, hay cosas que yo no recuerdo haber hecho. Es como dice la palabra, hay unas escamas en nuestros ojos, y la realidad es que el enemigo, aunque había parte de mi responsabilidad, porque la responsabilidad no la podemos quitar de nuestras vidas, pero sí realmente había algo que me había cegado a hacer cosas que yo realmente, hay cosas que todavía hasta el día de hoy no recuerdo. Luego de eso, tenemos una separación, Dios siguió hablando a través del abogado, a través de diferentes personas que siempre Dios ponía en el corazón. Yo visitaba diferentes iglesias, pero siempre buscaba una excusa de no quedarme. Buscaba la excusa de que no, tiene tal defecto. Simplemente eran excusas porque no me sentía muy bien conmigo mismo ni lo que yo estaba haciendo. Luego de todo ese mar de cosas tan distorsionadas, a mis 28 años, Dios toca mi vida grandemente. Nos habla a través de un siervo a mi esposa y a mí que nos casáramos, pero todavía mi corazón seguía en esta lucha que no quería dar el paso. Nos casamos, para que lo sepan, me caso el día 16 de septiembre de 2017, y el 20 viene María. Así que tampoco me ayudó esa época tal vez a buscar del Señor en una iglesia. Sabemos que fue un momento bien difícil, pero Dios iba teniendo un plan perfecto. Hasta que un día en mi casa comienzo a ver el canal de YouTube buscando cualquier video, y veo un video de David Wilkerson. Excelente. Una persona que seguimos admirando, que hizo mucho en este evangelio, que me recuerdo, se llama Apaga tu ídolo. Y a través de ese video Dios comienza a hablarme y comienza a llamarme de nuevo y decirme, aún tengo cosas grandes contigo, y todo lo que yo establecí para ti sigue estando para ti. Y en ese momento, llorando, recuerdo el día como hoy, le digo a mi esposa, necesito a Cristo en mi vida. Necesito que Él restaure todo lo que yo he hecho, todo el daño, y de ahí en adelante comenzamos una nueva historia. Miren lo hermoso del Evangelio.
Hay una revelación de Cristo en los hogares, en la casa, el Señor tocando los corazones. Quizás si te estás topando con este video porque te lo compartieron, porque estás siguiendo el canal de Victoria Christian Gift and More, o porque simplemente llegaste hasta aquí, quiero mencionarte estas palabras: al garete, sin freno. Esas palabras son las palabras de una vida que no va a crecer espiritualmente, que no les espera nada bueno. Pero para Dios tiene palabras para ti, para transformarte. Él quiere edificarte, hacerte crecer, sanar tu corazón, cambiar tu mente. Palabras que son para edificación de la vida, y de una vida en esta tierra y de la vida eterna. Así que si tienes un pensamiento o varios de los pensamientos que has escuchado hoy, queremos decirte que Dios tiene pensamientos de paz para tu mente y tiene sentimientos de paz para tu corazón. Permítele al Señor restaurar tu vida para que puedas crecer en Él, como lo ha hecho con el hermano Alexis. Alexis, después de todo esto que tú nos has contado, tomas el paso de fe. Cuéntanos, ¿qué ha hecho el Señor hasta el día de hoy contigo? Wow, decir cada detalle. Y ahorita estábamos hablando de eso fuera de cámara. Yo siento que van como 10 años. Y la realidad es que apenas en abril cumplo 2 años de esa decisión. ¿Qué ha hecho Dios conmigo? Yo diría que algo espectacular y fabuloso, algo que yo no esperaba. Inclusive mucho más de lo que yo esperaba y de lo que había hecho a mis 19 años aquella vez. Hoy día soy copastor en mi iglesia. Servimos también como evangelista del Señor. Soy capellán y soy consejero cristiano adicional. Dentro de mi iglesia también soy maestro de jóvenes. Son las cosas que Dios ha hecho a pesar de lo que yo he hecho. Inclusive pienso que toda esa experiencia, y yo soy de los que cuando predica siempre lo he dicho y lo he dicho en diferentes lugares también, todo ha sido necesario. Así que todo lo que yo viví en un momento dado pensé que iba a ser de ruinas para mí. En aquel momento sí me estaba arruinando. Pero cuando Dios me levantó y me restauró y Cristo extendió su mano y volvió a limpiarme con su sangre, ahora todas esas experiencias vividas las puedo utilizar para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo, cosas a veces hasta peores, pero hemos hecho el trabajo de Dios de una manera tan excelente que hemos podido hablar de amor, de perdón, de restauración, de restitución y de lo más importante de lo que Cristo da, y yo siempre he dicho, de la identidad en Cristo que podemos tener. Todo eso lo hemos podido predicar. Un panorama de muerte que el Señor lo cambia a un panorama de vida. Ahora de vida en abundancia. Sí, y disculpa que te interrumpa, algo que siempre digo. En mi vida, como digo, no daban un chavo por mí, ni mi familia, ni nada. Y yo creo que cuando conozcan un poco más de mí van a saber por qué. Pero el pronóstico de Alexis en su familia y en sus amistades era o un preso, o un muerto, o un usuario de droga. Eso era lo que esperaba la vida, lo que esperaba la gente. Y de muerto, Cristo me pasó a vida. Gloria a Dios. De un preso me hizo libre. Y de un usuario de droga me hizo predicador de su palabra. Eso es lo que realmente Dios hace, sacarnos de la oscuridad y traernos a la luz. Sin merecerlo, el Señor lo hace. Así que permítele al Señor obrar en tu vida, como lo ha estado haciendo a través del evangelista Alexis Rosario. Alexis, si las personas quieren conocer más de tu ministerio, quieren contactarte, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, tengo lo que son las redes a través de mi página de Facebook. La página es Evangelista Alexis Rosario. En Instagram, alexis.rosario. También puede hacerlo a través del teléfono para cualquier invitación o lo que deseen hacer. Mi número de teléfono es 939-235-6625, 939-235-6625, y estamos para servirle tanto a las personas como seguir sirviéndole a Cristo, que es lo que más nos apasiona, de llevar su palabra a toda criatura y a todo lugar donde haya la gran necesidad de Él. Así que te invitamos a que lo sigas en sus redes, conozcas más sobre el testimonio, pero sobre todo, continúes creciendo y viendo cómo Dios transforma las vidas para establecer su reino. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno, hemos sentido de Dios hacer una oración por todas esas personas que están pasando por unos procesos parecidos a los tuyos, entendiendo que el Señor va a obrar en sus corazones.
para que el reino de Dios continúe creciendo. Así que, Alexis, vamos a elevar esa oración al cielo. Y que le voy a pedir a todas las personas que estén escuchando el video que cierren sus ojos en sus hogares, en el carro, en su trabajo, no importa dónde estén, y puedan conectarse con el Padre, aquel que les ama y aquel que desea bendecirle y traerlo a este camino tan hermoso que es sus caminos. Amantísimo Dios Padre Celestial, te pido en esta hora que tu Espíritu Santo sea llevado a esos lugares donde están estas personas que tal vez están pensando tantos pensamientos negativos, que tal vez los errores que han cometido los hacen apartarse más de ti y pensar que no tienen ningún tipo de derecho de acercarse a ti. Si ellos entendieran cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia y cuán presto tú estás para levantarlo. Yo te pido en esta hora, Padre, que a todos aquellos que estén escuchando este video, que en algún momento hayan tomado la decisión de apartarse o irse de tus caminos, o que nunca te han conocido, o que tal vez han estado pasando por tribulaciones y pruebas dentro de la iglesia y han pensado, han tomado o han tenido la intención de apartarse, seas tú, Señor, convenciéndole de todo pecado y de toda justicia para que puedan venir otra vez a tus caminos y entender que tu amor sobrepasa todo entendimiento, que tus caminos no son nuestros caminos, que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Por eso yo te pido, Padre Celestial, toca sus corazones, háblale a sus vidas como así mismo tú hiciste conmigo, y que a través de estos medios ellos puedan entender que tú sigues llegando a ellos a pesar de sus errores, que a pesar de todo lo que ha estado haciendo, tú le sigues amando a pesar de cualquier situación. Gracias te doy en esta hora, Padre, porque hemos creído que tu Espíritu Santo ha llegado hasta el corazón de esas personas y los han convencido para que vuelvan a tu redil. Gracias te doy. Y todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.